El problema fue, querido Rafa, que tu inconsciente y tu psique trata de conectar desde la lógica, no educada, Ajá. pues la razón de las cosas, ¿no? Y ahí es, años después lo entiendes, pues en donde se generan muchos, los psicólogos me dirían que está mal usado el término, pero muchos sesgos, ¿no? Muchos sesgos del raciocinio. Entonces pasan días y yo empiezo a ya presentar constantes ataques de pánico, estados de ansiedad, muy nervioso, muy miedoso. Ahí se me generó una fobia, no recuerdo el nombre específico, pero esta fobia a lo paranormal ya se detonó. Yo no podía ver una película, una portada de una película de terror porque me daban ataques de pánico. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a este episodio de Indescriptibles. Hoy tenemos un gran amigo, mi querido Aarón, ¿cómo estás? Muy bien, Rafa, gracias. Me encanta estar contigo y pues siempre compartir estos espacios. Gracias por la invitación, Rafa. No, al contrario, gracias a ti, gracias también que me has invitado también a todos tus episodios. Me encanta el tema que traes, porque bueno, el tema de la ansiedad, cómo entras a... la gente pues te ubica, ¿no? En las redes sociales, que haces contenido, que has logrado... Bueno, eres cantante también porque te he visto en las redes, sí. Y además cantas muy bien. Gracias, señor. Tienes tu negocio. O sea, mucha gente dice, a ver, este cuate canta, pasó por ansiedad, pero también es empresario, y además ayuda a muchas personas con el tema de la ansiedad. Y dices, ¿cómo logras ser una persona exitosa si has pasado por dificultades? Porque mucha gente dice, es que fue muy fácil. La gente dice, sí, consiguió porque alguien le ayudó. Sí, pero claro. ¿Cómo empezaste tú, mi querido Aarón? Híjole, pues sí, es un camino que la verdad se va marcando, pareciera que solo, cuando vas descubriendo que claro, tú tienes el poder, ¿no? de mucho de esto, de poderlo encauzar. Pero bueno, en su momento, pues no fue así. La ansiedad llegó a los 12 años, aprox, a las puertas de mi vida. Y pues tú sabes, amigos, sin avisar, ¿no? O sea, claro, sí. De plano, imagínate un chavito de 12 años, pues en teoría normal, ¿no? Que va a la escuela, que le gusta estudiar, y sus papás normal, tranquilo, ¿no? O sea, nada del otro mundo, no te voy a decir, no, sí, dormí abajo de puentes, no, tampoco, ¿no? Pero un chavito normal. De pronto, en un momento muy curioso, Rafa, ya estaba entrando yo en la música, en un ensayo con mi primer banda que tenía, pues en ese lugar, fíjate, es muy curioso y te voy a dar como un adelanto, ¿no? Como el tema de energías y todo este tema que aprendí post-ansiedad, déjame decirte que en la ansiedad no lo aprendí, pues ya como que empezaban a tomar un poco de protagonismo, ¿no? Pero no del aspecto positivo y bonito de, no. El lugar en el que ensayábamos pasaban cosas paranormales, asustaban. Yo era muy incrédulo a esas cosas, ¿sabes? Tampoco me encantaba, nunca me he considerado fan de eso, de todo ese tema de terror, nada. Pero pues yo era incrédulo, ¿no? A eso de acomodaba. Y pues ya creía en Dios. Pero pues sí, pasaban cosas, me tocó presenciar mucho, no hacia mí, pero pues en el entorno en el que estaba. ¿Tú lo viste? Yo lo veía, o sea, estaba yo tocando los teclados y cuando estábamos en ese punto energético de banda, de todos inspirados, ¿sabes? Que te ves, volteas a ver al bajista con ojos de amor por el que estás todo entrado, ¿no? En la música, como que esa energía o entidad que había ahí se enojaba, no lo sé, y salían las hojas de las partituras, salían volando, ¿sabes? Así, pero no de viento, con saña, sí. Sí. Novio, ¿sabes? Entonces empezaron a pasar muchas cosas que me fueron, pues, impactando inconscientemente de cierta manera, hasta que un día, pues, empezaron a pasar cosas más fuertes, mis teclados se tocaban solos, ¿no? O sea, entonces era como, ¿quién está echando competencia? Acompáñame a los eventos, ¿no? Sirve que yo me hago mensaje. Entonces, llegó un momento... empiezo por... Yo no me lo sabía, Aarón. No. Yo te conozco hace rato y no es que hay dos caras desde donde me gusta compartir la historia, ¿no? Cómo fue real, ¿no? Y el trasfondo de lo que realmente pasó, que fue lo que me ayudó a superar la ansiedad patológica. Ahorita estoy platicando cómo fue, ¿vale? Dentro de eso hay muchas incongruencias, pero así lo vive uno, ¿sabes? Porque ignora muchas cosas. Entonces, bueno, ¿por qué te platico esto? Porque la ansiedad se detona en mi primer ataque de pánico en un ensayo, en donde estaba
pues, literalmente tocando, había ratos en los que yo sentía la energía muy pesada y nunca me explicaba por qué. Sentía como... ¿Qué sentías? Como si el aire pesara, como si pesara sobre mis hombros, ¿sabes? Una pesadez aquí muy fuerte y la sentía en circunstancias, en algunos espacios del lugar de donde ensayábamos, ¿sabes? O sea, si quisieras ser más versátil en hacer un movimiento, ¿sentías que como que quedabas como congelado? No, sentía como si alguien te observara. ¿Te ha pasado que sientes la mirada de alguien? Sí. Algo así, pero con una pesadez, ¿sabes? O sea, no una sensación agradable, sino algo desagradable. Y sentía en la cabeza como presión, como si el aire pesara, ¿no? Entonces, yo no le tomaba importancia, yo decía, pues es mi miedo. Y en parte sí, cuando también ya conoces y estudias a la mente y todo desde la psicología y todo, pues te cuadran muchas cosas, pero pues sabes que somos un todo, ¿no? Entonces, sí, a nivel energético, pues, lo presentía. Y un día empecé a sentir esa carga así pesadísima. Rafa, estábamos tocando, no me acuerdo qué pasó en el equipo, nos asustamos todos y en ese instante una invitada que estaba con nosotros, que nunca a los invitados les decíamos que asustaban porque no querían entrar, ¿no? Pega un grito horrible porque le hablaron en el oído, ¿no? ¿Qué le dijeron? No, pues quien se escuchó ahí como, pues yo creo que sintió un susurro, no sé, pero gritó como loca y se paró y, ¿no? En ese instante a mí se me sube el miedo, así que sientes que, ¿no? Sí. No me acuerdo qué comentario hicieron, ya no me acuerdo, pero alguien decía que vio algo. Yo creo que también en parte ya era la psicosis, ¿no? La paranoia, sí, que ya traíamos. Y en ese instante, sin saberlo, me da un ataque de pánico. Yo quería salir corriendo. Yo decía, o sea, ¿sabe, no? Un ataque de pánico, opresión en el pecho, sientes que te ahogas, que te vas a desmayar, ganas de salir corriendo, ganas de llorar. Y no lo hice porque, pues, sabes, la sociedad y cómo voy a salir corriendo, cómo voy a llorar de que me dio miedo el fantasma, ¿no? Sí, o sea. Me tragué el ataque de pánico y sin saberlo me lo tragué para los próximos 6 años de mi vida, porque ahí empezó todo. El problema fue, querido Rafa, que tu inconsciente y tu psique trata de conectar desde la lógica, no educada, pues la razón de las cosas, ¿no? Y ahí es, años después lo entiendes, pues en donde se generan muchos, los psicólogos me dirían que está mal usado el término, pero muchos sesgos, ¿no? Muchos sesgos del raciocinio. Entonces pasan días y yo empiezo a ya presentar constantes ataques de pánico, estados de ansiedad, muy nervioso, muy miedoso. Ahí se me generó una fobia, no recuerdo el nombre específico, pero esta fobia a lo paranormal ya se detonó. Yo no podía ver una portada de una película de terror porque me daban ataques de pánico. Yo que te quería invitar al cine. No, a ver la del exorcista. Bueno, ahorita vamos y ¿sí? No hay problema. Después ya salgo, me dan una chañada, no pasa nada. Ya. No, pero yo veía las portadas, Rafa, y me daban ataques. Entonces empieza a manifestarse esta ansiedad, pero empiezo con síntomas físicos, ¿sabes? Opresión en el pecho, bueno, de todos, ¿no? Sentir algo atorado en la garganta, visión borrosa, mareos. Bueno, hay más de 200 síntomas a nivel fisiológico que la ansiedad te puede generar, ¿no? Ataques de pánico, urticaria, bueno. Entonces, en esa primera etapa, mi raciocinio dice, están embrujando. Ya traes algo que te iba a preguntar. Sí, no, de verdad, ahí empezó un peregrinaje, híjole, duró años, pero empezó con el tema energético, paranormal. Fui con brujos, me encerraron en fuego ahí. ¿Sí? Y me gritaban, y Aarón, y yo aquí estoy, ya para lo que me está dando una ansiedad, ¿no? Pues horrible la experiencia en ese momento. Y yo sentía literalmente, mi Rafa, que el diablo tenía algo contra mí. Porque fisiológicamente empecé a tener convulsiones por los altos niveles de ansiedad y de estrés. Entonces en las noches mi cuerpo pues, literalmente medio convulsionaba. No son como convulsiones epilépticas. ¿Como temblores? Son espasmos musculares de tu cuerpo, porque está liberando tanto estrés, tanta energía que no le estás ayudando conscientemente, que lo hace a través de los brincos. Es algo similar al tic nervioso del ojo, ¿no?
pero lo hacía todo mi cuerpo. Entonces mi mente, Rafa, decía, ya se te está metiendo, ya el ente ya te está poseyendo. Ajá. No, Rafa, o sea, de verdad, eso disparó todavía más mi ansiedad. Mi familia no sabía qué onda buscando pastores, o sea, todos pensando, todos creyendo en la película de Hollywood, ¿no? Ajá. Fui con pastores, me dijeron, pues no, o sea, tú sabemos que crees en Dios, tu familia cree en Dios, o sea, están conectados, no lo creo. El pastor solamente me dijo, pero aléjate de lo que existe, ¿no? O sea, no veas películas de terror, no te conduzcas a estas cosas en donde la energía finalmente ahí está, ¿no? Evita ese lugar lo más posible. Y bueno, sigue pasando porque la ansiedad, naturalmente, ojo, esto no tiene que ver con lo paranormal. Estoy contando como yo lo interpreté. Claro, es tu experiencia. ¿No? Sí, porque no van a decir, ay, no. Sí, ya sabemos cómo son. Entonces, querido Rafa, ¿qué pasa después? La ansiedad me empieza a generar ya síntomas psicológicos, cognitivos, ¿no? Psicológicos, por ejemplo, la despersonalización. Entonces me veía al espejo y sentía que no era yo. Y ahí es en donde dije, no inventes. O sea, de verdad me veía, me desconocía, me tocaba así la piel y decía, no soy yo. O sea, no me encontraba la mirada por más que me la veía. O sea, ¿no? como diciendo, ¿quién es este tipo? O sea... Es una sensación de extrañeza horrible. Y todavía, para mi mala suerte, yo pensando que todo era un tema paranormal, pues ya dije, este brother ya se metió. ¿Sabes? Entonces, ahorita me río y le encuentro el punto gracioso, porque cuando lo hice consciente y fui poniendo las cosas en su lugar, en verdad te da risa. Y hasta la risa sana, ¿no? Pero vas entendiendo cómo somos distintos niveles. Ayer le decía una de mis alumnas, piensa, nunca he entrado en un submarino, pero me imagino que tiene niveles, ¿no? Claro. Un submarino. Yo digo, imagina tú que el capitán del submarino tiene que andar en el nivel de arriba, a veces en el nivel del medio, a veces en el nivel de abajo, para estar gestionando la operación del submarino. Algo así, inconscientemente, fue lo que fui descubriendo, ¿no? Que hay un mundo energético con nosotros, que somos energía, porque también hay un tema mental, ¿no? Que también hay mente y que también hay raciocinio, donde también el ego hace de las suyas, ¿no? Claro. Y todos los niveles, ¿no? Entonces, bueno, en ese momento se desata todo. Se acaba un poco a través de los sueños, fíjate qué curioso, Rafa, a través de los sueños fui enfrentando muchos miedos, ¿por qué no lo sé? Pero yo soñaba, lo que más miedo me daba, lo enfrentaba en mis sueños y al despertar ya no me daba tanto miedo. Y tiene una explicación, ¿no? Se dice que en los sueños el cerebro proyecta escenarios como de ensayo, ¿no? Por eso a veces sueñas que te asaltan o soñaste que esto, porque el cerebro está entrenando, ¿sabes? Para cómo poder reaccionar ante ciertas situaciones. Pero bueno, eso no lo sabía, ¿no? Entonces yo soñé ciertas cosas, hasta que un día soñé que me metió en terreno baldío y que decía, ¿sabes qué? Lo que seas ya estuvo, ya, ¿no? Al siguiente día se me fue mitigando el miedo. Pero después, pues la ansiedad no se fue. Ojo, yo no hice nada para mitigar esa ansiedad. Yo solamente me dejé llevar, ¿no? Por la corriente brusca. Empecé con más síntomas, mi Rafa. Síntomas físicos, psicológicos, cognitivos y conductuales. Ya no me concentraba, no, estaba muy inquieto, no sabía descansar. Bueno, es que si me extiendo, va a durar 2 horas el episodio, ¿no? Lo estoy tratando de resumir. Si quieres hablar, levántate porque no me paras, Rafael. No, yo te estoy escuchando porque se me hace muy interesante que a raíz de una situación que es externa, ¿no? O sea, que de momento, pues mucha gente dice, ay, no creo en esto, pero es una realidad que, o sea, hasta bíblicamente la Biblia habla de que espíritus fueron caídos a la tierra. Claro, sí, claro. Y que están ahí y que pues debemos de alejarnos de ciertas circunstancias. Sí, que no hay que buscarlos, ¿no? Tampoco. Claro. Sí. Fue el detonante. Que eso, al final ya, si da tiempo claro, espero que sí, les platico ya como las cosas en su lugar, ¿no? Y es cuando te llega esta revelación, ¿no? Esta epifanía de decir, oh, ok, nada era, todo fue, pero nada era lo que yo creía, ¿no? Y es cuando recuperas tu poder personal, etc. Entonces, bueno, despuesito de eso, ¿qué sucede, Rafa? Se va el miedo a lo paranormal, ya no fue, pero llegó otra etapa, llamada hipocondría.
Y entonces agárrate, ponte el cinturón porque era otra montaña rusa muy diferente, Rafa. Y entonces, como ya tenía muchos síntomas físicos y también muchas creencias arraigadas a la enfermedad, peleado con la salud, ¿no? Por ahí en el camino descubrí una experiencia impactante que ni era consciente de ella en cuanto a la enfermedad con la muerte de un tío por cáncer. Pues yo traía temas, ¿sabes? O sea, la ansiedad a veces llega como el COVID llegó. Tenías diabetes, tenías esto y tenías esto, te agarró vulnerable y tristemente se llevó a mucha gente, ¿no? Uh-huh. La ansiedad puede llegar a jugar así cuando se te sale de control. ¿Por qué? Pues se empieza a meterse por todos los huecos, las partes débiles, las heridas que traías y encuentra lugar para echar raíz y empezar a crecer, ¿no? Entonces llegó la hipocondría y pues ya sentía yo que tenía todas las enfermedades del mundo. Ahí sí me da una risa. Sí. Esa etapa me da una risa, Rafa, porque o sea, yo me acuerdo que estaba así en la escuela y así bien entrado. Estudiar siempre me encantó, siempre me ha gustado aprender, ¿no? Tengo mi lado nerd. Entonces pues, ya estaba bien entrado ahí en las clases y de pronto volteaba así de rojo y me veía una manchita de sol. No inventes. O sea, yo decía, vitiligo, ¿no? Y se me iba el día obsesivamente pensando en el vitiligo, ¿sabes? Me desgastaba, me bajaba el ánimo, ya no convivía con mis amigos, me daban ganas de llorar y me daban ataques de pánico. Y al otro día, pues no era vitiligo, ¿no? Si me temblaba la mano por el mismo estrés que traía, Parkinson. No, hombre, ¿no? O sea, aunque no te fuera lógico. Ajá, sí. Y todavía no estaba el hábito en esos tiempos de googlear todo, como ahorita ya. Si no, imagínate, ¿no? O sea, ¿cómo me hubiera ido? Y así empecé, Rafa, síntomas por síntomas. Yo ya decía cáncer. Le decía a un amigo jugando, yo sentía que tenía cáncer en el SIDA, ¿no? Casi, ¿no? Porque pues la hipocondría. Claro, sí. Y fue escalando. Así escaló hasta un punto ya muy, muy crítico, amigo, en el que, pues sí, te vulnerabiliza completamente, te inmoviliza, ya no podía salir mucho, tenía delirios de persecución, eso para mí fue muy fuerte, por eso las drogas pues ya ni me llaman la atención, ¿sabes? Porque llegué a tener algo que se llama desrealización, cuando me daban ataques de pánico, despuesito de que terminaba la crisis, entraba en desrealización y veía la realidad pues, distorsionada. O sea, veía los árboles en cámara lenta, Rafa, así, tal cual, como si le hubiera con un control puesto cámara lenta a mi vista. Ajá. Y me iba. Me daba mucho miedo, mis papás se paraban, me cacheteaban así de regresa. Y ahí yo entraba pues también con otra etapa en la que generé muchas fobias. Otra fobia a quedarme loco, ¿no? A la locura, a la esquizofrenia. Porque también pues de ahí caí en algo que se llaman fobias de impulsión, donde te dan ganas, pues, te vienen escenas a la mente de cosas malas. Eso es fuertísimo. Lo hablo en redes y la gente se conecta mucho con eso, pero casi es como que me lo cuenta debajo del agua, porque incluso ellos mismos les da miedo hablar de eso, porque creen que es esquizofrenia, ¿no? Okay. Entonces yo estaba en el metro, por ejemplo, y me pasaba la imagen de yo tirándome al metro, pero no era un pensamiento suicida, era una imagen nada más. Esas son las fobias de impulsión, por si te pasa no te asustes, ¿no? Son fobias de impulsión. Pero tu raciocinio en ese que carece de información y todo, pues cree que es un intento de suicidio. Y te mueres de miedo. Y luego imaginaba gente en la calle, bueno. De hecho creo que ni en el podcast he contado como que toda esta historia de terror, porque pues la gente que me escucha tiene ansiedad y si les cuento esto, pues imagínate, ya estas ideas para que se entretengan una temporada. Si en un episodio nada más conté algo que me pasó con una canción, se llama Crazy de Journals, algo así. Y me encantaba, y cuando la oí por primera vez me dio un ataque de pánico. Años después escucho la letra y habla de que perdió la mente y todo esto, ¿no? Yo ni sabía inglés en ese tiempo, no lo entendía bien, pero me gustaba la música, ¿no? Conté eso en el episodio y como 6 personas al instante que lo publiqué, ya no puedo escuchar esa canción porque, ¿no? ¿Sabes? Por eso esto no lo cuento. La voy a hacer trender ahí en tendencia. Sí, por eso no lo cuento, pero digo, aquí en este espacio pues me siento con la confianza y además sé que las personas lo van a procesar mejor, porque si por ahí les da miedo, pues
tienen otros videos en cuestión espiritual con Rafa que les van a quitar ese miedo. Claro. Entonces así, Rafa, la parte de terror es esta, ¿no? Despuésito de eso, pues ya llega ese momento en el que... ¿Y qué tiempo pasó, digamos, en el que tuviste como conexión con energías raras a que dijiste, bueno, ya pasó esto y ahora este evento nuevo? Ah, ok, qué buena pregunta. Yo creo que sí te podría decir como que por año. Es que es un tour, ¿no? O sea, sí la ansiedad que habrá, la verdad, la amo, ¿no? Esa experiencia. Y por eso el podcast, mi mejor maestra, porque pues, yo sin saber y por miedo, pues le agarré la mano y me dijo, no me avisó cuál era la ruta, ¿no? Pues me dijo, vámonos, ¿sabes? Entonces me fragmentó tanto que por años, sí, por etapas, por meses, Fueron etapas. fueron etapas. Por ejemplo, lo de paranormal, pues sí me duró casi un año, ¿no? En mi primer año. ¿Nunca antes de eso habías experimentado nada paranormal? Nunca. E incluso de niño, Rafa, siempre he tenido experiencias a nivel energético, sin saberlo, ¿no? En ese momento, pues como más positivas, ¿sabes? Experiencias como, pues de luz, por así decirlo, ¿sabes? Hasta de ley de la atracción, y yo ni sabía que era eso, ¿no? Eso yo lo conocí post-ansiedad. Pero pues fue el impacto, ¿no? Este shock que me generó ese momento. Y pues bueno, por ahí ya en el camino me han dicho que pues sí, también soy más sensible. Y sí, hay gente que es muy ¿no? sensible a esa... Percibo la energía de la gente, quién sí, quién no. Y la verdad que bueno, porque pues, en los negocios es algo que me ha ayudado mucho. Claro, sí. Y ahorita hablamos de eso. Claro. Y entonces, o sea, haz de cuenta que donde tocas música o fuera un lugar especial que a lo mejor alguien estaba, porque yo sé que donde hay ese tipo es alguien que está practicando ciertas cosas y... Ya no indagamos mucho, es la casa de un tío. Ah, ok. También. No, obviamente había algo. Sí, en ese tiempo, pues como a mí me dio la ansiedad, la familia sacó de onda, por su cuenta investigaron, yo no me metí, pues yo estaba hundido en el miedo. Y por ahí una persona, no sé a qué se dedicaba, pues les dijo que había ahí como un tema, un portal energético, como abierto, ¿no? Entonces, pues de ahí estaba la onda. Ya después te digo, pues ya conociendo gente bien preparada, no me fui ya con los brujos de Catemaco ni nada de eso. Ya con gente bien preparada, pues ya fueron mis mentores en cuestión energética y todo esto. Pero eso fue post-ansiedad. Y lo superaste, o sea, quedó ahí sí. En ese entonces ya. Sí. Bueno, sí, se superó el miedo, pero vino la hipocondría. Luego superé la hipocondría y vinieron otro tipo de protagonistas, ¿no? En la ansiedad. Después vino el perfeccionismo, que fue ya de las últimas etapas, pero, o sea, el estrés profesional y de estudiante estaba desbordándose, ¿no? También por eso hablo mucho con estudiantes, todo esto. O sea, yo apuntaba, hacía los apuntes de la escuela y de verdad iba empezando el día, llevaba 3 renglones escritos y yo ya estaba pues al borde de ataques de pánico por estrés. Fui sobreexigente conmigo. Luego acabó esa etapa y luego entró la etapa de la autoestima, que fue muy fuerte, donde te entra la crisis de no sabes cómo comportarte, le das el peso al 100% al que dirán, ¿sabes? Por esta ansiedad que te vuelve inseguro. Empecé a tener acné, bueno, es que me agarró así, mira, Te sacudió. ¿sabes? Entonces, llegué a tener incluso una fobia, no recuerdo el nombre, pero me acuerdo mucho, fíjate cómo todo te impacta. Yo tenía un amigo en ese tiempo que pues era así bien macho, ¿no? Bien todas mías, tenía muchas novias y de un día para otro así nos dio la sorpresa, resultó gay, ¿no? Ah, ok. Así de un día, pero éramos como 4 la bolita, ¿no? Que convivíamos siempre en la escuela. Entonces todos nos sacamos de onda, ¿no? Pero pues nadie de ellos traía ese tema de ansiedad. Entonces para ellos fue como, cada quien. Pero Aaron no. Aaron traía ansiedad y una mente obsesiva y pensamiento. Y le dio un miedo y una fobia al tema de la homosexualidad, Rafa. Hijos. No, hombre, o sea, de verdad. Y yo le decía a mi mamá, es que no entiendo por qué me da tanto miedo, ¿no? Pero bueno, o sea, ya medio sabía por qué, porque ya era el mismo miedo que lo paranormal, el mismo miedo que con la hipocondría, nada más que ahora se mudó, ¿sabes? Y eso personalmente me abrió
un aspecto espiritual también muy grande, porque el único camino que encontré para salir de eso fue la espiritualidad. Yo no leía libros, Rafa, pues no podía, me daba miedo. O sea, yo agarré un libro de psicología y cuando empezaba las emociones, mis manos empezaban a temblar y decía, no, yo no leí psicología en esos momentos. Todo fue entregarme espiritualmente al proceso. Y también ayudar a ver, esto es una fobia, esto no tiene nada que ver con tu identidad sexual. Pero hacerte vulnerable a esto, Rafa, es muy difícil. O sea, literalmente desnudarte, ¿sí? Claro. Y cuestionarte desnudo frente al espejo en todos ya los aspectos de espiritual, salud y y luego hasta el miedo de la sexualidad. Imagínate, amigo. O sea, la pasé fuerte en esos momentos, pero cuando cruzas el puente, no, pues bueno, de verdad que te reconstruyes, ¿sí? Y todo el mundo puede lograrlo, ¿no? Claro, sí. ¿Y cómo lo superas? O sea, al final, ¿qué aprendizaje? Porque desgraciadamente mucha gente ya, se pega un tiro, se suicida, vas a los médicos, a las medicinas. Yo pasé ansiedad también y llegué al momento de tener ansiolíticos y recordé la escena de mi mamá que siempre tomaba eso. Dije, no, yo los tiré por el excusable jale. Dije, sí, no. yo no fui a un psicólogo, no fui a nada. Sí. Y solito con mi mente dije, ya, que se vaya a la fregada esto. ¿Tú cómo lo logras? Ya, pum, porque pasaste. Sí, todo empezó una noche en la que, pues ya, tenía como 5 años con la ansiedad y ahí perdí mi adolescencia. O sea, yo te puedo decir que no la tuve al 100%. Se murió. Cuando llegó a los 13 años, se murió mi infancia, como que no tuve un puentecito, ¿no? Así, ya, murió mi infancia, ¿no? Y luego empezó la adolescencia y pues tampoco la tuve al 100. O sea, sí tuve novias y todo este rollo, pero no lo disfruté. No estuve aquí y ahora. Uh-huh. Era como siempre haber cruzado esos años ido, lleno de miedo y todo lo que te acabo de contar, ¿no? Entonces llegó un punto en el que en una noche me vuelve a dar un ataque de ansiedad nocturna, empiezo a temblar y todo el rollo. Se levantan mis papás bien asustados, mi mamá se pone a llorar ya de desesperada, o sea, de plano dices, ya no sé qué hacer, ¿no? Y mi papá dándome un masaje y preparándome un té bien nervioso, y en ese momento, Rafa, todavía no le he preguntado si alguien que sepa el tema espiritual ya fuerte, por qué o qué fue, pero en verdad que me logré separar, no lo pedí, me separé en perspectiva de ese escenario y me vi desde arriba. A lo mejor fue la desrealización, ¿no? ¿Un viaje astral? No lo sé, Rafa. O sea, tú mismo te viste. Sí, yo mismo me vi despierto, no estaba dormido. O sea, yo mismo, estaba en el punto más fuerte del ataque, de pánico, y pues no sé, me vi desde arriba. A lo mejor fue la imaginación, tú sabes que hasta para la meditación la imaginación es poderosa, ¿no? Sí. No lo he preguntado, algún día lo preguntaré a alguien que sepa de esto de viajes astrales. Rodrigo, ¿no? Es experto. Pues vamos a preguntarle. Teniéndolo tan cerca y no lo has preguntado. Y me separé desde arriba y no hubo miedo. No sentí ese miedo, todo lo que había sentido en esos 6 años. En ese instante que me vi desde arriba, sentí una paz, así, absoluta. Y en ese momento, lo digo mucho en mi podcast, no dije mentalmente ya estuvo, no hubo palabras, lo sentí aquí, ¿sabes? O sea, fue ya no sé qué onda, ni siquiera sabía al 100% qué ansiedad. O sea, ya estuvo, ya. Vi a mi mamá llorando, a mi papá acá, y dije, no es vida. Y sobre todo, ha sido la única vez en la que he sentido la lástima hacia mí de una manera inexplicable. O sea, sentí lástima, pero lástima de esa, en parte no amorosa, o sea, fue como de... Qué lástima que este güey esté ahí. Qué lástima, cabrón. O sea, tú estando arriba. Ajá, yo estando arriba. Como diciendo, pues sí. Qué lástima, o sea, eres un adolescente, cabrón. O sea, es para que estés aquí viviendo. Oye, y además pues, era popular en la escuela, cantaba, todo. O sea, la verdad tenía todo para ser un adolescente súper feliz. Sí. Y no lo era, ¿no? Tampoco estaba como tirado al palcatre, ¿no? Entonces, claro. Pues oye, tenía para disfrutar todo y no lo hacía. Entonces, en ese momento, pues ya pasa la crisis y así pareciera, ¿no? Ahorita lo ilustro, como pues, si ya hubiera bajado y esa fuerza,
pequeña dosis de fuerza personal y espiritual se quedó aquí. Entonces al siguiente día me entró una motivación, no la pedí, Rafael, ni la pensaba como cuando uno, porque también me autosaboteé muchas veces, también intenté hacer ejercicio, ya sabes, de lo que haces y dejas, ¿no? Sí. También lo intenté. Espiritual nunca intenté ser, ¿no? Pero yo leía la Biblia y cosas así. Pero ese día me entró una motivación y solamente me puse expectante y también acepté al 100% esa situación. O sea, fue como, ya, así, ven, ya. Te abrazo, ya. ¿Qué? Fue como, ¿cuál es tu propósito? Pero no lo pensé, es que hago mucho hincapié en esto, porque ahí es donde la gente se confunde. Y es que entonces Aarón tuvo un IQ que yo no tengo, ¿no? Entonces él sí lo logró, pero como yo soy más burro, pues yo no lo voy a... No, o sea, yo no sabía de psicología, yo no lo pensaba racionalmente, ignoraba todo eso, pero espiritualmente lo sentí. Entonces acepté, primer clave, lo acepté. Acepté mis síntomas, poco a poco obviamente. Tenía mis síntomas, decía, ya sé por qué. No sabía la palabra ansiedad, yo le echaba la culpa al estrés, pero decía, es estrés, ok. Y no peleaba. Iba en el metro y me venían ataques de pánico y decía, está bien frío el tubo. Y me enfocaba en el tubo, ¿no? Y decía, un bebé, y me enfocaba en el bebé y decía, qué bonito bebé. Iba entendiendo como el capitán del submarino, pues que a veces lo podía controlar a nivel mental, ¿no? Tratando de mover mi enfoque, o a veces era energético, o el agua, por ejemplo, que ya después me enteré, pues que claro, el agua energéticamente y todo, pero tomar agua, cuando me daban mareos en la calle, tomaba agua, siempre, ahí hice mi maña de siempre traer agua, siempre, ¿no? Entonces, tomaba mi agua y me sentaba y decía... Y así con el corazón, y yo decía, bueno, pues ahorita pasa, así me enfocaba. Entonces. Pero yo, o sea, nadie me lo dijo, no fui a psicólogo, mis papás no tenían los recursos en ese momento para pagar psicólogos, ni psiquiatra menos, ¿no? Ni pensarlo. Entonces, aceptación, número 1. La aceptación, Rafa, te abre el camino naturalmente por todas las aristas, por cuestión energética, porque el universo, porque Dios, porque todos ven y dicen, ya llegó su momento, ¿no? Ya cruzó el punto más crítico, órale, y se te van poniendo los bloques, no se te pone la pista completa, los bloques, querido Rafa, Y entonces después de la aceptación, empecé a entender que no iba a dejar de suceder solo porque lo aceptara, que eso es algo... ¿Aceptar la ansiedad? Sí, aceptar la ansiedad y la situación, yo creía que era el primer paso. De hecho, te doy la primicia aquí, que va a salir ya mi libro. Qué padre, felicidades. Bueno, está en proceso, ¿no? Es como que ya salga el viernes, ¿no? Claro. Pero ya está en proceso de edición y todo eso. Y justo es donde comparto mucho de esto. Que justo, pues tú crees las trampas espirituales, ¿no? También el ser espiritual tiene sus trampas. Ahí vamos a Gandhi sacándole la lengua al niño, ¿no? Ya, sí. Entonces, pues también uno se pierde, ¿no? Dentro del intento de ser espiritual. Entonces, acepto las cosas y yo decía, no, pues ya, lo acepté. Y ya decía, ya lo acepto. Y después el ego vuelve a ganar terreno porque entró el victimismo y la queja de decir, pero si ya lo acepté, ¿por qué me sigue dando? ¿No? ¿Por qué los ataques de por qué este síntoma? Y entonces generar esa madurez en todos los niveles, espiritual, energético y mental, de decir, el que lo aceptes no quiere decir que va a dejar de suceder, es soltar el control, ¿no? Lo que dice el estoicismo, ¿no? Por ejemplo, no está en tu control. Y eso me llevó a entender que si bien las cosas, las tormentas no va a dejar de llegar, yo tenía que tomar el control de mí y hacer algo conmigo para poder hacer algo con lo que sucedía. Y ahí entendí que ya después supe que sí existía, ya sabes, en esos momentos que tú crees que inventas todo, ¿no? Sí, ya. Y después agarras un libro y dice todo lo que tú según habías descubierto, ¿no? Pero entendí la autogestión. Entonces ahí, y fue a través de un videojuego. Yo jugaba mucho un videojuego que se llamaba Los Sims, que era, pues hacías tu avatar y como el Tamagotchi moderno, ¿no? Sí. Lo cuidabas y todo. Y el segundo juego que jugaba mucho se llamaba Age of Empires, que es un juego de estrategia. Agarras tu civilización y haces tus pirámides y siembras y talas madera y todo, ¿no? Entonces agarré esos dos juegos y así me sentaba, de esto está bien en el libro, ¿no? Me sentaba en el cuarto y decía, a ver, ¿por qué ganas en estos juegos, no? Decía, a ver, el sim no se muere
Porque lo gestionas. O sea, el brother le da hambre y mientras come se le baja el ocio, entonces después lo tienes que llevar a pintar para que el ocio se mantuviera. Pero mientras el brother se estaba entreteniendo, se cansaba, ¿no? Entonces yo decía, pues por algo hicieron este juego y tuvo tanto éxito, ¿no? Y decía, ¿y si yo soy mi sim? Y luego pensaba en la parte del videojuego de Age of Empires, que decía, a ver, este juego es de estrategia. Empiezas con el mapa en negro. Cuando inicias tu partida, no ves si están los egipcios que son tus enemigos al lado de ti. Tú tienes que crecer tu civilización juntando oro, plata, cobre, todo. Y si llegan ellos que ya evolucionan más rápido que tú, te atacan y te matan. Y pierdes. Y empiezas con un peón y un caballo. Ese caballo es un explorador, no ataca ni nada. Lo mandas a explorar todo el mapa negro para ver en dónde hay oro. Entonces yo decía, tengo que aclarar mi mapa. Mi mapa está negro. En mi vida. No sé qué onda conmigo, con mis creencias, con mis papás, lo que siento con mi mamá, con mi abuelo, con mi hermana, con mis tíos. No sé qué onda con mis amigos, con las chavas que me han rechazado, las heriditas, ¿no? Claro. Sí, ya sabes, amor de adolescentes, ¿no? Las heriditas de amor y Tengo que aclarar mi mapa. Y así tan simple, bien dijo esta Louise Hay, ¿no? Que la criticaban por ser simplista. Pues sí, así de simple, Rafa. Haciendo esas analogías, empecé a agarrar pluma, papel y empecé a entrar en un proceso de autodescubrimiento, pues maravilloso, ¿no? Encontré mi oro, encontré mi plata, en donde fallaba, todas las creencias que había que quitar, que sí era de mí, que no era de mí. Hasta el final llegué ya con qué quiero ser, ¿no? Que es algo que comparto mucho. O sea, mucha gente es como, no, sí, güey, mira, luego, ¿quién quiere ser? ¿A dónde quieres ir? No, pues espérate, brother. O sea, este brother está en menos 500. Deja que llegue al ser ya después que se pregunte eso, ¿no? Porque yo lo intenté así muchas veces cuando me enseñé, me autosaboteaba. O sea, pues no me salía. Te interrumpe mi Rafa. No, es que está muy interesante y la verdad es que prefiero, porque a veces dices algo y dices, ching, y a la gente dice, ya le cortó, como alguien que conocemos. Sí, me pasa así. que me interrumpe por el protagonismo, pero el protagonista eres tú. Entonces yo prefiero escuchar y que la gente sobre todo se lleve cosas muy buenas de ti, porque realmente hoy en día mucha gente está pasando eso. O sea, está pasando y como tú dices, algo que tú nos estás dejando es que te aprendiste a conocer a ti mismo, pudiste quitarte todos esos issues, entender realmente quién eras y creo que ahí empieza a partir el cero, ¿no? Exacto. Dijiste una palabra clave, comienza la partida. Pero no la tienes del todo ganada y nunca acabas, ¿eh? O sea, yo a la fecha, pues ya que soy empresario y todo, se siguen presentando clases de mi maestra de ansiedad. Con el control, con el exceso de control en el equipo, entender que los sistemas son la clave del éxito de la salud mental en las empresas, tener sistemas y procesos, ¿no? Sí. Que la empresa y el negocio dependa del sistema y del proceso, no de ti, ¿no? Entonces, pero todo eso lo sigo aprendiendo gracias a ese cacho de mi personalidad que tiende a la ansiedad, ¿no? Pero bueno, parte de la cosa. Entonces, primero aceptar. Después, abrirte a preguntarte el trasfondo de la ansiedad. Porque es multifactorial, esto lo tengo que decir. Unos podrían decir, entonces, en conclusión, a Aaron le dio ansiedad por lo paranormal. No, ese fue el detonante de mi ansiedad. Pero el trasfondo y el origen de esa fuga de agua, por así verlo, era todo ese contexto multifactorial que fui encontrando cuando me senté a escribir y a empezar a conocerme. Entonces decía, 10% es por las creencias y todas las experiencias vividas con mis papás. 2% es por lo que viví con un maestro. O sea, y entonces vas mapeando todo. 15% es la primera vez que una chava me dijo que no. Es la primera, y vas mapeando todo. Que conectas y dices, ahora entiendo. Y cuando llegan estos escenarios de ansiedad, porque siguen llegando, a finales de año lo compartí, de hecho creo que lo compartí en el podcast que tuvimos, falleció un familiar, fue algo muy difícil, fue un cierre de año muy difícil. Y luego se viene mi cirugía, primera vez que me operaba en mi vida, y me dio ansiedad preoperatoria. Porque tengo un lado de mí que tiende a la ansiedad, ¿no? Y lo amo y lo acepto porque sigue siendo mi maestro, ¿no? Pero no, hombre, Rafa, o sea, tenía como 8 años que yo no caía como en estos pensamientos, ya sabes, intrusivos. Sí,
Sí. Y pues fue porque pues al estar en el velorio, pues empecé a pensar en la cirugía y dije, no, ni madre, ya me veía yo ahí, ¿sabes? Pero cuando estas bases las sanas y las reconstruyes y te empiezas a edificar poco a poco, pues bueno, o sea, Como que lo empiezas a tomar como si ya me conozco, ya sé, ya lo pasé, claro. ya no le doy importancia. Sí, claro, ¿no? Y vas cerrando ventanitas que se abren, entiendo. Yo igual pasé ansiedad, de repente me hay unas cosas y digo, ya, antes me enganchaba, ahora me la pelas y... Sí, o es de vieja amiga, pásale, o sea, literalmente fue de, uy, te sirvo una chela, ¿cuánto tiempo que tenía que no? Claro, sí, pero ya no te afecta. O sea, sí afecta, sí, claro, ¿no? Tuve noches de insomnio y no podía dormir y tenía un miedo, pero el que te afecte es lo más delicioso, porque si lo agarras y lo procesas, como la comida, te das cuenta que ya estás. pues te quedas con la vitamina, te quedas con los minerales, con todo. Y es cuando das una subidita a otro escalón en el área de la vida en donde te haya tocado la lección, ¿no? Entonces ya tu pregunta, ¿no? ¿Cómo entonces logras el éxito o cómo te encauzas al éxito a ir teniendo éxito? Porque no digo que ya lo tenga todo, pero claro, lo recibo y lo acepto, ¿no? Sí. Lo prefiero, lo recibo y lo acepto. Entonces, ¿cómo te encauzas al éxito? Solamente siendo siempre esta persona humildemente expectante y observadora de qué sigue en tu camino, ¿no? Porque dentro de ahí va a haber muchas dificultades. O sea, en el amor, o sea, hijo, no, hombre, Rafa. O sea, estuve 4 años soltero. Soltero así de que ni la mosca, así de nada, Rafa. No cachas. No, nada. O sea, neta. Desde ya lo voy a empezar a hablar en mis... Todavía no llego a tocar todo ese tema. Pero en esos 4 años, ya es más, se lo voy a matar a ¿quién es el de 100 años de soledad? ¿Quién será? El autor, ¿cómo se llama? No, es que aquí la cae uno en autores y no te la sé. acabas. Bueno, si ustedes saben, haters que creen que lo sé, pues ya, quédatelo tú, ¿no? Se la voy a matar con mis 4 años de soledad. Ok. No, Rafa, o sea, ahí llegó una lección y tuve ansiedad por la soledad. Sí, claro. Y también toda esta crisis de decir, güey, pues qué onda, me va bien y acá y estoy trabajando y todo, y ni la mosca, oye, ¿no? Es como de, güey, ya, como el meme, ¿no? Pues ya, ¿no? Pero si te mantienes observante, expectante, con la apertura de decir, ¿qué tengo que aprender de aquí? Pues sí, tardó 4 años porque así tenía que ser, pero cuando empiezas ya a recibir los nutrientes y todo de esta digestión, pues no, hombre, Rafa, tú lo sabes, ¿no? O sea, digo, y que te puedo también contar en este aspecto de estos momentums, ¿no? No sé si sea bien el término, sí, en el que empieza a caer tu efecto dominó y te va bien y y creces económicamente y creces personalmente y creces amorosamente, pero esa es la consecuencia. Claro. Y pues échate otras preguntas para que dirijas la... Yo sigo produciendo la entrevista. No, claro. Y al final digo, pues el tiempo ahorita va pasando. ¿Tú qué le dices a una persona, sobre todo para que la gente que estamos terminando el podcast, qué le dices a una persona que en este momento está viviendo la ansiedad? Porque a veces, pues es una responsabilidad. Dices, yo lo he vivido, yo lo pasé así, pero a veces la gente lo generaliza y quiere usar el mismo método, o a quién deben de asistir. Qué buena pregunta. Mira, principalmente algo que he descubierto post-ansiedad, empecé el podcast, todo este rollo, que también fue por mantenerme expectante. Yo no imaginé dedicarme a esto, pero igual, por el camino se te va marcando, por Dios, por el universo, por todo, el conjunto de todo, te va diciendo por dónde tienes que ir, ¿no? Entonces empiezo el podcast y al año empiezo a construir una metodología justo para poder entender qué camino pueden tomar a las personas que les funcione, ¿no? Porque no todo, no es para todos, claro, ¿no? Entonces ya con los alumnos y las generaciones que han ido pasando y que lo han superado y todo, pues sigo concluyendo lo mismo. Número 1, recordar, mapear tu ruta, entender tu ruta. Número 1, cómo ha venido ocurriendo la ruta que has corrido desde el primer día en el que tú consideras que empezó esto, ¿no? A nivel físico, psicológico, fisiológico, todo esto lo hablo en las masterclasses también. Entonces, ya que lo mapeas, vas entendiendo pues un poco el mapa, ¿no? Y decir, claro, bueno, a ver qué tanto fue porque carecía de oro
o porque carecía de magnesio, ¿no? O lo que vayas mapeando. Y ahí entonces yo les digo, hay una ruta en la cual tienes que apoyarte de los médicos, definitivamente, porque somos cuerpo y pues, para eso hay doctores especializados en que sepa qué onda con tu diabetes, con la hipertensión, con todo lo que influye a los síntomas de la ansiedad. Mientras trabajas con estas personas, tienes, claro, que ir identificando qué hay en tu poder. Y para mí, y la manera en la que le ayuda a las personas, ahí está la clave. Ahorita toco el tema de los psicólogos, pero ahí está la clave. Porque, pues imagínate, y digo, es un regalo. Hay alumnos en la metodología que son psicólogos. Y que son psicólogos que están en la metodología y que la buscaron porque les da ansiedad que tengan ansiedad porque entienden a la ansiedad. Claro, es que cuando ya estás consciente que existe, pues tienes la puerta que, hola, ¿cómo estás? Y ya llegué. Claro, ¿no? y casi todos son el mismo caso. Es que me asusta 3 veces más que a ti porque yo la estudié. Claro. Y no sé qué onda, ¿no? Entonces, ahí es donde concluyo tus herramientas. Entonces, hay 2 niveles, autogestión y autoayuda. Autogestión y autoayuda, en estos 2 términos que manejan metodología, está la clave. Autogestión es, claramente, aprender a autogestionarte, mucho incluso que habla del estoicismo, ¿no? Gestionar desde la aceptación, desde el nivel mental y espiritual, todo lo que ocurre en tu vida y lo que ocurre en ti mismo. Y la otra mano es la autoayuda, que sí la separo, porque la autoayuda existe toda esta ruta de los hábitos, toda esta ruta del intento, del me motivo, de me veo al espejo, ya sabes, ¿no? Lo que está más que prostituido ya en redes, ¿no? Me veo al espejo y sí, wow, sí, ¿no? claro, sí puedo. Entonces, ¿qué les puedo decir? Tienen que mapear su ruta, tienes que identificar sí o sí, número 1, fisiológicamente, qué onda con tu salud, y no lo hagas con San Google, es con tu doctor, ni siquiera conmigo. A mí cada que me hacen preguntas, oye, es que fíjate que siento una bolita que me sube y me baja, ay, que me sube y me baja, le digo, ve con el doctor y cántasela, ¿no? Claro. Para que te digas si estás entonado o no, y que él te diga, pues, qué onda, ¿no? Porque eso influye en los síntomas que están teniendo. Ya que ubicas eso, necesitas empezar con herramientas personales. Y esas, lo que les enseño en la metodología son cajas de herramientas que te enseño cuáles son, cómo usarlas para que empieces a recobrar esta seguridad en ti y sepas abrirlas y cerrarlas, ¿no? Y una analogía súper rápida. Si tú le preguntaras a un mecánico o a cualquiera que use herramientas, ¿cuál considera usted que es la mejor herramienta, maestro? ¿No? Se queda pensando y va a decir, todas. Pues, ¿cómo que todas? ¿No? O sea, yo veo un pericote, ¿no? De herramienta, no piensan, ¿no? Un pericote, ¿no? Un desarmador, un gato. Todas. ¿Pero por qué todas? Porque depende del momento, el lugar y el contexto en el que la necesite, ¿no? O sea, ¿de qué me sirve un desarmador cuando quiero un gato? ¿No? Entonces, bajo esta analogía súper simple, pues entender que tienes que tener una caja de herramientas que personalmente te ayuden a edificar eso que sí depende de ti. Y ahora también psicólogos que se han unido incluso a la comunidad y que tenemos vinculaciones muy interesantes, que también me pasan información de que ellos al observar a sus pacientes y todo, pues se dan cuenta que con las terapias se genera un sesgo también. Las personas con ansiedad se hacen dependientes del terapeuta. Claro, sí, totalmente. Y entonces al rato es que me da ansiedad que no me contesta el terapeuta, ¿no? Que no se vaya de vacaciones porque me va a dar la ansiedad, ¿no? Entonces, pues está horrible. Y entonces hay de todo en este mundo. Hay terapeutas que mantienen esa ética y dicen, no tienes que depender de mí, pero también hay terapeutas que dicen, pues mejor que dependas de mí, claro, porque sí, con sí, eso no. pago mi plan de telefonía, ¿no? Sí, claro. Entonces, mapear la ruta y regla de oro, no googlear nada. No contaminarse. No contaminarse, porque lo empiezas a hacer, Rafa, y empieza este peregrinaje de ignorancia y confusión, como me pasó a mí o a mucha gente. Entonces, mapear la ruta, de hecho, si me permites, sí, voy a dar una masterclass a finales de abril, para que, pues, esto se los puedo explicar a detalle. Claro, sí. Y pues también a ver si nos acompañan, nos regalas algo. Gracias. Y para hablar también del CBD, que también pues, es una herramienta súper interesante que también ya ha metido al proceso, ¿no? Como el CBD, por esta duda de los ansiolíticos, sí y no,
bueno, pues el CBD también es una opción que nos puede ayudar muchísimo. Pues ya, ¿te comprometo o no te comprometo? No, sí, claro, ya está hecho. Bien, entonces, masterclass con Rafa, que nos va a hablar, también sabe mucho de este tema, en temas del CBD. Sí, no, claro, encantado. Bien. Encantado. Oye, ¿y la gente a dónde te puede buscar? Porque dice, ok, tus redes sociales, ¿cuáles son? Sí, mis redes sociales, pues prácticamente en todos lados estoy como Aaron Ipac, y latina PAC, Ipac. Aaron Ipac, así me encuentras en todos lados. Y pues hago contenido variado en cada red, entonces pues espero te sirva. Y el podcast en todas las plataformas, Spotify, Apple Podcast, todas, ansiedad y depresión, mis mejores maestros. Igual ya 3 temporadas y pues chútatelo, ¿no? Disfruta, Claro. exprime. Claro, y así es que síganlo, porque a veces, o sea, hay que hacerle caso también mucho y aprenderle mucho a la gente que lo ha pasado y que lo ha vivido para cortar esos tiempos de que a lo mejor no has llegado al extremo y que pues te puedan contactar, ¿no? En las Claro, redes y sociales. retomar tu poder. Y para cerrar, Rafa, ¿qué onda con los psicólogos? Algo que sucede aquí es que ya que recuperas todas estas bases, ahora sí te va 15 veces mejor con tu psicólogo. Claro, ya porque estás. ya le dices, brother, ya identificé el Así punto. estoy, Ayúdame ahorras aquí. el trabajo, ¿No? Ayúdame aquí. claro. Me violaron o pasó algo muy fuerte, ayúdame aquí. Pero claro, ya la terapia te va súper bien. Por eso la vinculación también con terapeutas. Okay. Pero bueno, pues abraza tu ansiedad. Esa es mi frase siempre. Así es. Abraza tu ansiedad. Muchas gracias, mi querido Aarón, Gracias, por estar amigo. aquí, por tu tiempo. Sé que fue así de repente, pero No que pasa ya lo teníamos puesto y ya, qué bueno que estás aquí. De Todo veras, es perfecto. gracias. Gracias por Gracias a ti, Rafa. Gracias. Un placer. A ti y a toda la gente que nos ve. No se pierdan el siguiente episodio de Indescriptibles. Nos vemos a la próxima. Bye.